Saludos cordiales desde Valencia, Venezuela. Les habla el doctor Fernando Serrano, médico urólogo y sexólogo. Y el día de hoy vamos a tener una disertación sobre la teoría neurobiológica de la detumescencia precoz en eyaculadores prematuros. Lo primero que debemos tener en cuenta es el concepto clínico de este síntoma que frecuentemente afecta a la población masculina, principalmente aquella con eyaculación prematura primaria, es decir, de larga duración o de toda la vida. Y este síntoma clínico muy frecuente, que es una de las principales causas que termina llevando a los pacientes eyaculadores prematuros a la consulta con frecuencia, fue descrito, si bien se presenta de manera continua en la práctica clínica, académicamente ha sido descrito por Marcel Waldinger en su publicación de la fisiopatología de la eyaculación prematura primaria, donde él la define como la pérdida inmediata de la erección después de la eyaculación en estos hombres con esta disfunción sexual de eyaculación prematura dentro del mismo acto sexual, quienes además presentan una marcada dificultad para continuar con el mismo mediante la obtención de una erección sucesiva. Es decir, ellos no solamente presentan el episodio clínico de su tiempo de funcionamiento sexual acortado por una latencia intravaginal corta y la eyaculación prematura, sino que además pierden inmediatamente la erección con la incapacidad para recuperarla y para continuar en un sucesivo coito dentro del mismo acto sexual, lo cual evidentemente les produce insatisfacción a él y a la pareja, y es por lo general por lo que terminan mayormente consultando en las áreas especializadas, porque mientras ellos son eyaculadores prematuros y logran mantener erección en el segundo o en coito sucesivo, los lleva como hacia una fase de negación de la enfermedad en muchos casos. Mientras que cuando aparece el síntoma clínico de la detumescencia precoz, esto suele aparecer mucho tiempo después, les ocurre que ahí se comienzan a preocupar y es cuando terminan consultando, y quizás ese es el elemento más importante desde el punto de vista epidemiológico y clínico que nos hace tomar reflexión sobre qué está ocurriendo con estos pacientes y de qué manera nosotros le podemos prestar a ellos un mejor servicio desde el punto de vista clínico. La disertación entonces se va a basar en la teoría neurobiológica propuesta por Waldinger, que basa y explica el porqué de este fenómeno patológico de la detumescencia precoz en estos pacientes eyaculadores prematuros. Y básicamente el núcleo central de esta teoría neurobiológica es la teoría de la activación oxitocinérgico. Esto estaría relacionado con una causa neurobiológica propia, más allá de la eyaculación prematura, que plantea Waldinger que estos pacientes tienen y que está relacionado con el estado hipererótico que se describe en ellos. Por su parte, esto estaría mediado por una sensibilidad particular a la hormona oxitocina. Por eso se habla de una activación oxitocinérgica y tiene prácticamente dos puntas de lanza desde el punto de vista de la dinámica de la acción de este neurotransmisor. Por un lado, un aumento en la liberación del neurotransmisor, y por otro lado, en una sensibilidad aumentada a los receptores de la oxitocina. Entonces, ¿qué es lo que esta actividad oxitocinérgica aumentada me va a producir desde el punto de vista neuroquímico, neurobiológico, para que el paciente rápidamente pierda la erección y caiga en detumescencia? Por un lado, se ha observado en los estudios de Mellis y de Peters un aumento de la neurotransmisión oxitocinérgica a nivel del núcleo hipotalámico paraventricular, así como en el hipocampo, que induce a un aumento en el número de erecciones del pene y en la presión intracavernosa. Esto lo que nos demuestra es que la oxitocina, al igual que otros neurotransmisores, pero particularmente en este caso, es clave para elevar los niveles de reactividad erectiva. Es decir, que la oxitocina es responsable que ese pene se mantenga erecto y que pueda alcanzar la fase de meseta, orgasmo y eyaculación, así como el estado máximo de excitación dentro de la actividad coital. Por lo tanto, cuando aumenta la oxitocina,
por supuesto, va a haber un aumento de la erección o un sostenimiento de esta erección para poder cumplir el proceso fisiológico de llegar a meseta orgasmo. Pero también a nivel periférico va a haber un aumento en la presión, es decir, el llenado de los cuerpos intracavernosos. Esto es vital porque en este sentido la oxitocina se va a comportar de manera diferente si está dentro del sistema nervioso central o si está teniendo una acción periférica. Y en este sentido, los estudios de De Jong han demostrado, por ejemplo, que esta oxitocina inyectada periféricamente puede tener un efecto inhibidor en lugar de estimulante sobre la erección, favoreciendo la detumescencia en los cuerpos cavernosos. ¿Ok? Por lo tanto, esa misma oxitocina que me ayudó a mantener elevada la fase de excitación y la erección para llegar al orgasmo de la eyaculación, una vez que está en sus picos máximos, al momento de la eyaculación, va a favorecer que en los cuerpos cavernosos del pene haya un bloqueo y venga una detumescencia mucho más acelerada, rápida y permanente que la que pudiera tener un hombre que no está teniendo este síntoma clínico de tumescencia precoz. Y esto se correlaciona en los estudios tanto de Stoneham como de Hughes, que ellos observaron que después de la eyaculación los niveles de oxitocina se elevan en el plasma sanguíneo en conejos y también en el líquido cefalorraquídeo de rata. De manera que podríamos dividir desde el punto de vista neurobiológico la acción de la oxitocina en dos momentos y con un comportamiento dual. En la etapa preeyaculatoria, su elevación dentro del sistema nervioso central fomenta la excitación y la erección del pene, pero una vez que se llega a la fase de meseta, orgasmo y eyaculación, esos mismos altos niveles a nivel periférico y específicamente a nivel de cuerpos cavernosos favorecen una detumescencia inmediata, trayendo como consecuencia la aparición de esta detumescencia precoz, que es esta pérdida inmediata de la erección. Esto además se va a sumar dentro de la misma teoría neurobiológica de Waldinger a otros tres elementos de carácter complementario y no menos importantes, como es un aumento de la neurotransmisión a nivel dopaminérgica y de los factores gonadotrópicos, entiéndase dopamina, la noradrenalina y la testosterona, que van a mantener el deseo sexual elevado en estos pacientes, la necesidad de continuar con el sexo porque no llega a la saciedad, asociado a una disminución del funcionamiento prolactinérgico, es decir, un frenado para que la prolactina no se eleve. Recuerden que la prolactina, entre otras funciones, es la hormona de la saciedad. Entonces yo no quedo saciado, llego al orgasmo, eyaculo, pierdo la erección como paciente, caigo en detumescencia, pero no llegan mis niveles de satisfacción y saciedad, por lo tanto requiero continuar, y esa incapacidad para yo mantener la erección es lo que me causa la frustración, el malestar y lo que termina definiendo el síndrome clínico de la detumescencia precoz, y es lo que los termina llevando a ellos a la consulta clínica. Ahora, ¿qué pudiéramos nosotros entonces utilizar de este aprendizaje para aplicarlo dentro del cuadro clínico y dentro de la terapéutica de los pacientes? Por una parte, se ha comprobado el control inhibitorio central de los inhibidores de fosfodiesterasa 5, ¿ok? Tanto el sildenafil como el óxido nítrico sobre la respuesta eyaculatoria, lo cual tiene una expresión clínica en la mejoría de estos pacientes. Es decir, el efecto es dual. Por un lado, los inhibidores de fosfodiesterasa 5 nos van a permitir ayudar a potenciar el efecto de retardo de la respuesta eyaculatoria, porque se ha demostrado que el óxido nítrico dentro del líquido cefalorraquídeo a nivel de los centros medulares del control eyaculatorio favorece el retardo, el control sobre el momento eyaculatorio. Pero no solamente nos va a potenciar ese efecto, sino que nos va a favorecer, una vez que ocurre la eyaculación, mantener elevados los niveles de óxido nítrico para recuperar rápidamente la erección y mantener los niveles de erección para que el paciente pueda continuar o recuperar rápidamente ese periodo refractario y pueda levantar una erección. Finalmente, es importante reconocer y conocer a esta detumescencia precoz como síntoma clínico frecuente y concurrente en estos pacientes, porque esto nos va a permitir dar una mejor calidad de atención con respuestas terapéuticas satisfactorias más rápidas y mayor apego a los protocolos de tratamiento.
Muy agradecidos por su amable atención y pues quedamos a la orden para la ronda de preguntas y respuestas. Feliz día para todos.